Ya entramos a los últimos meses del año 2015. ¿Quieres repasar los mejores momentos? A continuación. ¿Estás preparado? En marzo regresa la Liga Nacional de Futsal Femenino. El campeonato élite de la modalidad volverá a disputarse en las canchas del país. Organizado por la CONA Futsal, con la cobertura de Futsal TV. Será el semillero de la nueva Vinotinto femenina del fútbol sala. Liga Nacional de Futsal Femenino 2016. Pasión en movimiento. Septiembre marcó el fin de la larga e injustificada ausencia de competiciones internacionales para nuestra Vinotinto del fútbol sala. Cuarto módulo de preparación. Sabemos que Venezuela tiene 20 meses sin participar en un evento internacional, pero bueno, estamos agarrando a los jugadores más experimentados del país, los que atraviesan por el mejor momento. Hemos conformado una selección combinada entre experiencia y juventud. Estamos muy conformes con la asimilación de los trabajos que se requieren de los atletas y bueno, dispuestos a trascender, a seguir creciendo a nivel internacional y que esta sea la ruta de preparación para estar por primera vez en un mundial. Las expectativas de trascender en la Copa América eran enormes, por lo que un séptimo lugar entre 9 equipos participantes terminó por ser una total decepción, pero dejó enseñanzas a todo el grupo de trabajo de cara a cómo encarar el venidero premundial a la Copa del Mundo Colombia 2016. Octubre marcó la consagración de Guerreros del Lago como el bicampeón del fútbol sala criollo, primero dentro del torneo superior. Desde la pretemporada y gracias a una nómina de lujo, los lacustres ya pintaban para campeón. Partido tras partido del torneo fueron sirviendo para confirmar este favoritismo. Autoritarios y demoledores se reforzaron aún más para el playoff con la llegada de los mundialistas colombianos Caro y Quirós. Aplastaron al Caracas en la final y cumplieron la promesa de entregarle el trofeo a Palermo García en su última morada. ¡Vamos bien! ¡Ay, ay, 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 Palermo! Estoy muy contento. Noviembre fue el mes del Challenger Internacional de Costa Rica. Positivo para la Vinotinto en cuanto a ir acumulando esas horas de fogueo necesarias para crecer como equipo, pero negativo en cuanto al resultado deportivo. Terceros entre 4 ante rivales de segunda línea en el concierto internacional. Diciembre nos dejó el final de la novela de Kevin Rengifo. Fichado en septiembre, problemas burocráticos retrasaron su ida al Prone Lugo, que finalmente se pudo concretar el 28 de dicho mes.
La Jirafa viaja al competitivo futsal de España con la misión de establecerse y trascender, lo que sin duda abrirá las puertas del mercado español al futsalista venezolano. Primero, aparte de llegar allá, hacer grupo, conocer más esa liga, comenzar a trabajar, porque obviamente el futsal de aquí de Venezuela es muy distinto al de allá, y comenzar a adaptarme a eso, mejorar, aportar mi juego y mejorar cada día. Esa es mi meta, tratar de dar buenos resultados y que cada año cuenten con Kevin Rengifo allá. Promotor, empresario, emprendedor deportivo, Tecnosport te ofrece asesoría profesional para la ejecución de tu proyecto deportivo, superficie acrílica de bajo costo y alta durabilidad, canchas de grama artificial, complejos deportivos, diseño, construcción, instalación y mantenimiento. Tecnosports, tecnología deportiva.